pues es mi turno. Y os voy a contar un poco en lo que he estado trabajando últimamente. Y no solamente yo, todo el departamento, el área de educación, estamos en un proceso de leer de otra manera nuestras colecciones y de pensar qué otras aportaciones o qué otras miradas son importantes a la hora de estar delante de una obra de arte y plantearnos qué significan, qué nos cuentan, etc. Quería empezar con una frase de Eisner. Os recomiendo, es un libro ya antiguo, pero son parte de la bibliografía esencial para la gente que nos dedicamos a la educación artística, y me parecía que venía muy al hilo del curso que estamos haciendo este verano. Y es, veis, los cuadros, igual que los libros, tienen que leerse, y sin cultura visual es poco probable que podamos descifrar sus mensajes. Tiene un poco que ver también con la deriva que últimamente lleva nuestra cultura visual y nuestra educación artística. Entonces es también un poco un mensaje para seguir trabajando en la generación de mirada y sobre todo trabajar en la educación artística. Bueno, lo que yo quiero plantearos es, como os digo, es otra lectura. Es no solamente leer las imágenes a través de los objetos. Quizá mi presentación no está tan orientada a la iconografía como a la lectura de imágenes, que es en lo que me quiero centrar. Y os decía, leer imágenes, podemos hacer esa lectura a través de los objetos, ver qué nos están contando, pero me parece importante que nos cuestionemos otros elementos que forman parte de la obra de arte, como es la mirada, de quién ha realizado la obra, o el contexto en el que esa obra sucede, ¿no? Es creada. He extraído una serie de frases también que quiero compartir con vosotros y que arman un poco este discurso. Lo cierto es que en las imágenes no hay neutralidad, y las imágenes siempre tienen una carga ideológica o responden a discursos, en muchas ocasiones son discursos dominantes. Entonces, por eso mi propuesta es que trabajemos hacia la lectura crítica de las imágenes y que, digamos, que busquemos esas otras miradas. Se trata no de una lectura feminista de la obra de arte, sino que lo que pretendemos es buscar otras formas de narrar la historia del arte. Os digo, no es arte feminista, es otro ámbito, pero sí nos interesa saber o conocer cuál es el papel de la mujer en el arte, no como imagen representada también, sino su papel activo en la historia del arte. Si os pregunto quién ha escrito la historia y la historia del arte, supongo que estaríamos todos de acuerdo. La historia se ha escrito desde una única mirada, desde la mirada del vencedor, desde un perfil muy particular que es hombre occidental, raza blanca y clase media. Esa es la mirada que habitualmente encontramos en la historia o en la historia del arte. Quería leeros, antes de ir avanzando, porque me parece que quien mejor cuenta las cosas son las propias protagonistas de esta historia. Entonces empiezo con este texto. Luego os digo de quién es, porque quizá eso también os resulte interesante. He sentido siempre un complejo de culpa a la hora de promocionar mi arte. Tanto es así que cada vez que iba a hacer una exposición me da una especie de ataque. Entonces decidí que era mejor no intentarlo, simplemente. Tenía la impresión de que la escena artística pertenecía a los hombres y de que de algún modo estaba invadiendo su terreno. Así, hacía el trabajo y luego lo escondía. Me sentía más cómoda escondiéndolo. Por otra parte, nunca destruí nada. He guardado hasta el último fragmento. Hoy en día, no obstante, estoy haciendo un esfuerzo por cambiar. Son palabras de Louis Bourgeois. Estamos hablando de un artista del siglo XX.
Por eso yo creo que el planteamiento no es algo que nos lleve solamente a la Edad Media, sino que es un sentimiento de muchas artistas a lo largo del siglo XX. Bueno, quiero plantearos sobre todo preguntas y que a partir de ahí podamos, si queréis luego al final, generar pues un poco de diálogo. La idea es reconstruir la vida de las mujeres y buscar su propia mirada. Alguna historiadora decía también que las mujeres conocemos nuestra historia a través de la mirada de los hombres. Entonces se trata también de buscar esa otra mirada. Y como os decía, es no una lectura de la historia del arte feminista, sino buscar esa otra interpretación. Griselda Pollock, que es una de las historiadoras y críticas que también ha trabajado sobre estas cuestiones, dice: se trata de producir nuevas lecturas de imágenes, de objetos, de textos, de arquitecturas, de prácticas, de gestos y de acciones. Es decir, no nos centramos solamente en la obra de arte, sino intentar reconstruir a través de toda esa producción esas otras miradas que nos han sido vedadas. Bueno, y quería empezar porque, como hablamos, vamos a hablar de invisibilidad y de algunos otros conceptos que os iré avanzando. Quería empezar con el mito del origen de la pintura o del dibujo. Y entonces he seleccionado este texto de Galeano en su obra Mujeres. Y dice: en algún lecho del Golfo de Corinto, una mujer contempla a la luz del fuego el perfil de su amante dormido. En la pared se refleja la sombra. El amante que yace a su lado se irá. Al amanecer se irá a la guerra, se irá a la muerte. Y también la sombra. Su compañera de viaje se irá con él y con él morirá. Es noche todavía. La mujer recoge un tizón entre las brasas y dibuja en la pared el contorno de la sombra. Esos trazos no se irán. No la abrazarán y ella lo sabe, pero no se irán. Quería empezar precisamente con el mito de la creación o del origen de la pintura, porque según este mito es esta joven corintia que, ante el temor de la partida de su amante, de su amor o de su pareja a la guerra, se le ocurre, bueno, pues con un tiznón, ¿no? Pues dejar la sombra, por lo menos esa silueta de su amado, la presencia, al menos en sombra, de su amante, que piensa que no volverá. Sabemos por la leyenda que luego el padre también, alfarero, construye la figura o hace la figura en barro. Entonces, bueno, parece que hay un papel importante en el origen de la pintura, o al menos en la leyenda del papel de la mujer. Aquí tenéis otra imagen de Bride of Derby. Son imágenes, como veis, del siglo XVIII. Pero luego me ocurrió una cosa muy curiosa, y es que de repente hay un cambio y ya no es la mujer la que está dibujando la sombra de su amante, sino que en estas pinturas ya más avanzadas, esta en concreto de 1830, es él el que está recogiendo, como veis ahí en esa roca, la figura de la mujer, una mujer muy musculosa, todo hay que decirlo, ¿no? Es una figura como clásica, rotunda, pero hay un cambio en el orden. Y en esta otra imagen, de nuevo, encontré ese cambio en quién dibuja a quién, y vuelve a ser él el que recoge la silueta de su amante, de su pareja. En este caso veis que también es un grabado del siglo XIX. Entonces me dio que pensar también cómo la propia iconografía va cambiando en función de los intereses del momento, del contexto, de para qué se estén utilizando estos grabados, se modifica ese orden. Y entonces quería empezar hablando de invisibles. He seleccionado como varios conceptos a partir de los que vamos a ir tocando temas. Y os vuelvo a leer otro texto de Galeano. Dice: hace 2500 años, al alba de un día como hoy,
Sócrates paseaba con Glaucón, hermano de Platón, en los alrededores del Pireo. Glaucón contó la historia de un pastor del reino de Lidia que una vez encontró un anillo, se lo colocó en un dedo y al rato se dio cuenta de que nadie lo veía. Aquel anillo mágico lo volvía invisible a los ojos de los demás. Sócrates y Glaucón filosofaron largamente sobre las derivaciones éticas de esta historia, pero ninguno de los dos se preguntó por qué las mujeres y los esclavos eran invisibles en Grecia, aunque no usaban anillos mágicos. Me parecía muy elocuente, ¿no? Cómo plantean ese filosofar sobre el anillo, pero realmente hay una situación en Grecia que no se plantean y es esa invisibilidad tanto de mujeres como de hombres. Y yo no sé si conocéis, porque ahora sí que se habla, si las figuras en las vasijas áticas hay mano de mujeres también que pintaban la cerámica griega, igual que se está hablando de las pinturas en el Neolítico, ¿no? De quién, de dónde está la autoría de esas obras que por tradición parece que siempre se han atribuido a una mano masculina. Bueno, yo ahí no me he metido porque me parece que cada uno de esos temas da para muchísima investigación y no era mi función. Pero sí que he querido rastrear un poquito en lo que se refiere a las artes plásticas, a la pintura, un poquito de esa invisibilidad que habitualmente nos encontramos en la pintura. Y entonces os he traído dos ejemplos de pintura hecha por mano de mujer. Daros cuenta que no vamos a hablar de pintura femenina, en absoluto estamos planteando, y por eso he insistido mucho, estamos hablando de producción plástica, de producción artística de hombres y mujeres, pero que la historia ha hecho que una de esas manos o de esas autorías haya ido desapareciendo. Bueno, este es el Beato de Liébana que se conserva en la Catedral de Girona. Y aquí hay parte de las miniaturas que están realizadas por Ende, que es mujer, Emeterius, perdón, es un monje, o sea, es un monje y una monja. Pero hay dos manos y una de ellas es una mano femenina. Entonces me parece interesante plantearnos bueno, pues qué ocurría en estos monasterios. Sabemos por tradición que los monjes son los copistas, son los que reproducen esos libros, pero igual hay una parte de esa producción que, como también son anónimos muchas veces, no ha llegado a nosotros cuál es el papel que han jugado ahí algunos de estos monasterios en los que había monjas. Sí que conoceréis, me imagino, el caso de Hildegarda von Bingen en el siglo XII, que es, bueno, pues es un personaje más reconocido también como escritora, miniaturista, también compositora, o sea, es una figura quizá más estudiada, pero bueno, no la única. Y bueno, de Hildegarda, por ejemplo, me parecía curioso, alguien que ha vivido, que tiene toda esa producción en el siglo XII, fijaros, ha sido reconocida como doctora de la Iglesia en el año 2012, antes de ayer, pero bueno, finalmente. Y porque me parecía especialmente entrañable, he de confesarlo. Es una miniaturista, solo sabemos que su nombre es Claricia, probablemente pues también una monja en un convento. Es un salterio del siglo XIII, pero fijaros la divertida Q que ha pintado para este texto. No sé si lo apreciáis bien, pero ella misma forma parte de la parte, o sea, el rabito de la Q es ella, se ha dibujado a sí misma y, a ver, yo creo que se ve bastante bien, pero ahí pone Claricia, veis la firma y cómo está ella sujetando y, bueno, me parecía tan entrañable la imagen y, sobre todo, esa presencia, o sea, el saber que existe, que no nos han llegado, que no se ha investigado lo suficiente, porque pensar también que todos estos estudios son bastante recientes, aunque pensemos que hace mucho, pero no hace tanto. Realmente
hay libros y hay historiadoras que han empezado en los años 60, 70 del siglo XX a plantearse esta búsqueda y rescatar a las mujeres de la historia. Otro ejemplo que probablemente conoceréis también es en literatura y también en miniatura, es el ejemplo de Christine de Pizan, que sí que aparece como una de las primeras activistas feministas, ¿no?, en la historia, porque sabéis que escribió el libro de La ciudad de las damas, un poco planteándose cómo esa sociedad hacía invisibles a las mujeres y cómo ellas tenían un papel también social, político, económico y intentando rescatarlo. Tenéis ahí algunas de las miniaturas en las que se la ve a ella misma con unos personajes, también con unos doctores a los que está contando, explicando su libro, cómo se lo presenta también a Margarita de Borgoña, o en esta otra miniatura se lo está presentando su libro a Isabel de Baviera. Sí que es cierto que Christine de Pizan pues también responde a un perfil, digamos, dentro de la sociedad alto. Estamos hablando de nobleza o de una situación económica y social media alta. Tendríamos que plantearnos, pues qué otros ejemplos o qué otras mujeres probablemente también han estado trabajando en sus libros de horas o miniaturas o este tipo de producción. Bueno, una de las preguntas que os lanzo. Y que me parece importante de cara a empezar a trabajar en la lectura de las obras. Es plantearnos desde dónde se narra la historia, quién nos está contando la historia, quién nos está contando esa escena, cuál es su mirada, cuál es el contexto, como os decía antes, y qué podemos leer nosotros. Entonces, digamos que lo que os estoy transmitiendo también es esa idea de lectura activa de las imágenes, ¿no? Muchas veces leemos teorías de aquí y de allá. Os pido y os reclamo una mirada crítica y una mirada activa en la lectura de la obra de arte. Bueno, creo que ayer ya hubo una Susana y los viejos, pero yo voy a empezar con esta. ¿Todo el mundo conoce la historia de Susana y los viejos? Sí. Bueno, para resumir, es una historia que nos habla de la castidad. Lo que nos está ensalzando es la castidad, pero curiosamente, cuando vemos estas imágenes, yo no sé si veis muy casta a Susana, ¿no? ¿Cómo nos presentan a Susana? Es una lectura claramente erótica. Nos están presentando a esta Susana como objeto de deseo, como un objeto sexual. Y los viejos, yo no sé si por la luz veis bien la escena, los tenéis aquí mirando. Bueno, ella sabéis que acababa de salir, ¿no? Era la escena de después del baño, aquí hay un espejo, el paisaje, etcétera. Y ellos, que son los que hacen la propuesta deshonesta a esta mujer, para nada se nos presentan en ese papel, en absoluto. Yo he elegido esta obra de Tintoretto, pero os invito a que rastreéis, a que miréis, a que hagáis una colección de imágenes, que las pongáis juntas y que podáis sacar esas conclusiones, ¿no? Cómo se presenta cada uno de estos elementos. Bueno, en estos periodos, fijaros, se está trabajando sobre mitología y sobre heroínas de la Biblia, porque son heroínas, son mujeres que representan virtudes, como os decía en este caso la castidad, y es como un tema bastante frecuente. Y os quiero presentar la otra imagen, ¿vale? Fijaros, en esta imagen, ¿cómo se nos representa a Susana? Sigue siendo un cuerpo desnudo, un cuerpo que se nos presenta como objeto de deseo por parte de estos dos viejos,
que le están haciendo proposiciones deshonestas al oído y que ella rechaza, pero me gustaría que os fijáis en el gesto y en la cara, en el rostro de Susana. Hay otra lectura claramente de la escena. Ella está rechazando, se siente angustiada por la situación que está viviendo y así nos lo representa Artemisia. Entonces, esta heroína de la Biblia aparece realmente en esa posición de no objeto de placer, que muchas veces también nos preguntamos, ¿el placer de la mirada de quién? ¿Quién obtiene placer mirando qué? Pues obviamente a lo largo de la historia yo creo que ha sido una mirada masculina. Bueno, como os decía aquí, se plantea ese sufrimiento de la víctima y no el placer de los viejos. Es una mujer angustiada, vulnerable y claramente hay una expresión de horror y de rechazo en sus manos. Fijaros que aquí los elementos del baño, ¿no?, de ese momento hedonista también, de disfrute, en ese caso de la mujer, han desaparecido y simplemente la composición se centra en lo que está ocurriendo. Bueno, en esta escena, la ansiedad y el terror de esta mujer que se debate entre acceder a los requerimientos de estos dos viejos o rechazarlos y ser sometida al escarnio público, que como sabéis por leyenda es lo que ocurre. Bueno, hay quien pone en relación la obra de Artemisia con su propia biografía, que entiendo que todos conocéis. La obra es de 1610. La violación de Artemisia es 1611 y todo el proceso judicial, es decir, es posterior. No sé si tiene tanto que ver con su biografía como con su mirada. Yo os lo dejo ahí, los datos son esos, la violación es del año 11 y posteriormente el juicio. Agostino Tassi, sabéis que él le promete matrimonio pero que finalmente no y entonces el padre hace la denuncia. Bueno, os lo dejo ahí para meditar, pero yo pienso que más bien estamos ante otra mirada ante un sentimiento, ¿no?, ante una transposición quizá de cómo se puede sentir una mujer en esa escena. Y ahora os planteo también otra doble lectura. Aquí he sido un poco mala y le he quitado los autores, aunque como sois todos excelentes historiadores, igual las reconocéis. Pero fijaros, aunque las dos escenas son muy cruentas, podía haber seleccionado imágenes o escenas mucho más light de este mismo hecho. Las dos son bastante cruentas, pero por favor fijaros en las dos figuras femeninas y en las actitudes. Aunque hay luz, pero yo creo que las podéis ver. No sé si empezáis a sacar alguna conclusión. Habíais acertado, sí. Caravaggio. Por eso os decía, hay otras imágenes mucho más dulces del mismo hecho. Judith y Holofernes, otra de las mujeres heroínas que en esta época se salta esta iconografía. Os decía que esta es cruenta porque fijaros también la situación ahora mismo de Holofernes, ¿no?, con un grito desgarrador y bueno, y está en pleno proceso, o sea, no es ni el antes ni el durante, está ahí mismo en pleno proceso. Pero bueno, ella, fijaros que está trabajando o está cometiendo su no sé cómo llamarlo. A ver, vamos a cambiar la idea. En esta escena ella está como distante de ese mismo hecho en el que ella está interviniendo, pero quiero que miréis su rostro, o sea, es una distancia, es una frialdad, como lejos, ¿no?, de aquello que está ocurriendo, no hay una implicación personal. Bueno, este es del año 99 y este también es de Artemisia, por supuesto, es posterior, es de 1620, pero hay un cambio también en el planteamiento de la escena. Yo creo que veis cuál es la actitud de Judith, mucho más implicada
y viviendo la escena de otra manera. Hay un cambio considerable. Digamos que la otra es, bueno, me ha tocado hacer esto y está ahí, pero esta no, esta sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿no? Hay otro, no sé, son miradas que me parece interesante que podamos discutir. Bueno, os he traído otras dos que son, una Salomé y una Judith, pero para ponerlas en relación con una obra de la colección y empezar un poco con obras de nuestra colección. Son dos obras de Cranach y, bueno, estas están absolutamente relajadas a pesar de la historia que cada una lleva detrás. Tanto Salomé, veis cómo nos presenta la cabeza del Bautista en la bandeja sin inmutarse, y Judith victoriosa también. Tiene la cabeza de Holofernes, la espada, alzando la espada, pero no hay el más mínimo ápice del sufrimiento, de ese dramatismo que hemos visto en las otras escenas. Estas son anteriores, estamos hablando de otro marco histórico y otra artístico y otro artista. Y es ponerlas en relación, fijaros, con nuestra dama de Baldwin Green. Yo creo que en sala la habéis visto porque habéis estado trabajando con Adán y Eva, que están al lado, y la traía para poner en relación con esa mirada. En vuestro recorrido de mujer, de iconografía de mujeres, habéis ido viendo modelos, y luego en el otro recorrido de iconografías habéis trabajado con este cuadro, ¿no? Y creo que habéis visto, ¿no?, cuál es esa otra mirada también de un Adán diferente, mucho más carnal que estamos habituados a ver. Entonces, para que vierais este retrato de una dama, que es muy, muy parecida a la Judith de Cranach, y de hecho parece que es una de las fuentes de inspiración. No se sabe quién es esta dama, pero bueno. Y pasamos a la mirada sobre el objeto, que es otra de las cuestiones que os quiero plantear. Y para ello he utilizado un texto de Parker y Pollock, de Griselda Pollock, que ya os hablé, y ellas en los años 70 y 80 ya han empezado a trabajar sobre estos temas. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Las imágenes están reproduciendo a un nivel ideológico las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres. La mujer está presente en la imagen, pero con las connotaciones específicas de un cuerpo y una naturaleza pasiva, poseíble, desprovista de poder y que está al alcance de cualquiera. El hombre no aparece en la imagen, pero esta refleja su punto de vista, su posición dominante y su discurso. En esta primera que os enseño sí que está la figura o la presencia de los hombres, es una obra de nuestra colección, un Delacroix, pero podemos ver ese planteamiento, esa presencia de la figura femenina como un objeto. O sea, fijaros, el propio título nos lo está planteando. El duque de Orleans mostrando a su amante. Esa es la manera de mostrar a su amante. En la cama, desnuda entre las telas, no nos la está mostrando, filosofando, leyendo, vestida en un acto de la corte o en un jardín o en un parque. No. Nos la muestra en un interior, desnuda y como un claro objeto. Yo supongo que hay muchas más imágenes en las que la mujer es objetualizada, pero esta me parece especialmente relevante. Otro ejemplo también para que podamos hablar de esta idea, ¿no? Por ejemplo, la obra de Cabanel, en la que de nuevo el objeto es el cuerpo femenino, el desnudo. También podríamos haber hablado o enlazado con el concepto de desnudo y ver cómo se trata el desnudo femenino también a lo largo de la historia del arte. Pero aquí la tenéis con una expresión también de objeto deseable, poseíble, a su disposición. ¿Quién mira esta obra? ¿Quién crea la obra? ¿Quién mira la obra? Esa es la pregunta que os planteo también. Tenía otro texto, pero bueno, para no tardar mucho, avanzamos.
Y en este caso os he traído una obra de la colección Carmen Thyssen. No es ese mismo concepto de objeto de deseo de las obras anteriores, pero bueno, también es una manera de reconocer otro tratamiento objetual de la mujer. Aquí yo creo que, si os fijáis en la obra, no hay, digamos, en cuanto a tratamiento, no hay una diferencia entre la mujer, el mueble o los cuadros. Todo forma parte de una escena, de un interior, y el artista no nos está contando nada sobre ese personaje femenino, nos está hablando de un interior, pero no hay nada que denote una vida más allá, ¿no?, de esta imagen. Bueno, voy muy rápido, pero para que me dé tiempo, a ver, media. Bueno, otro tema interesante, los estudios y las academias. Linda Nochlin en el año 71 se pregunta: ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Es cierto que no ha habido grandes mujeres artistas, porque hay una cuestión que al principio he olvidado mencionaros, y son algunas de las categorías que se asocian a la pintura y que a veces hacen excluir a las mujeres. La pintura tiene unas categorías que son las categorías de genio, el genio, el artista genial, la categoría de calidad también. Es otra de las que os quería mencionar, y me queda una tercera que, si la encuentro, os la digo. La influencia. 3 categorías sobre las que se construye también un discurso. Bueno, en nuestras colecciones, el cuadro de una mujer artista, de una pintora, el primer cuadro de una pintora en nuestra colección, el más antiguo, es este. Es un cuadro de Louise Moillon, que es una pintora francesa. Y, bueno, también tendríamos que hablar de los géneros en la pintura, de qué géneros, la jerarquía también de los géneros en el arte, y qué géneros son los adecuados para estas mujeres que están pintando en el siglo XVII, que no son otros que el bodegón y el retrato. Bodegón, naturaleza muerta, retrato, porque los grandes géneros, como la mitología, bueno, a veces hay mitología, como en el caso de Artemisia, que sí que pinta esos temas, pero en general los grandes temas, la historia, la mitología, los paisajes, son los géneros que trabajan los pintores. Bueno, como os decía, esta es la más antigua que tenemos en la colección. Normalmente las mujeres que nos encontramos proceden de familias de pintores, o sea, tienen padres, hermanos, es decir, un entorno familiar de artistas. Es un poco ese ambiente también en el que ellas empiezan a aprender o a trabajar. Y luego hay una cuestión importante también, hablando de mujeres, y es como, llegado el momento en el que tienen que decidir sobre la vida familiar o la vida profesional, no hay lugar a duda. La elección es la vida familiar. Y entonces queda relegada su vida profesional o su desarrollo como artistas. Por eso, en muchos casos, pues nos va a resultar difícil saber cuál podría haber sido el alcance, la trayectoria de alguna de estas mujeres. Hay muchas más artistas, afortunadamente, de las que yo os voy a poder mostrar aquí, muchísimas más, pero bueno, para que tengáis un ejemplo. Bueno, Moillon, fijaros, son unas composiciones bastante sencillas, simétricas, a partir de las que ella va evolucionando en su técnica y en su iconografía, pero es muy interesante, si entráis, cuando visitéis la colección, que os fijéis en la técnica, en los matices también, en cómo trabaja la luz, y bueno, pues que veáis un poco ese avance también técnico que se produce en su pintura. Bueno, es un bodegón que me parece interesante marcar la diferencia frente a las vanitas, ¿no? Ese concepto de las vanitas como algo terrible, angustioso, que tiene que ver con el tiempo y con la muerte. Y yo pienso que su bodegón es un bodegón que nos habla de otras cosas, ¿no? De los placeres, de los sentidos también.
y en eso me parece que es importante. Son símbolos de la abundancia, de la prosperidad, como os decía, frente al dramatismo de las vanitas. Luego hay un planteamiento iconográfico también, a partir de la lectura de las frutas que aparecen, y según esto, el cesto, que es donde están los albaricoques y las ciruelas, serían el símbolo, como os decía, del placer de los sentidos. Y luego tenéis un cuenco chino, lo apreciáis aquí en la esquina inferior, que tiene uvas, cerezas y fresas. Ahí se ve una simbología de Cristo, la uva claramente, entendéis la simbología, pero en el caso de los frutos de primavera también tiene que ver con eso, con la sangre, con la resurrección de Cristo. Bueno, en nuestra colección tenemos también este retrato de Piazzetta de Giulia Lama. Entonces también, para que veáis otro planteamiento de miradas, de cómo se ve ella, Giulia Lama, veis allí el autorretrato, cómo se ve ella, con sus atributos de pintora, y fijaros cómo es la representación de Piazzetta. Es una representación mucho más sensual, fijaros en la mirada que presenta el artista, aunque sí es interesante que nos presenta a Giulia con sus atributos de pintura también, con la paleta, veis en la mano, con la paleta y con el pincel. Pero bueno, hay una diferencia entre una visión mucho más realista, digamos, de su autorretrato y una visión más idealizada en el planteamiento de Piazzetta. Bueno, el tema de la academia era para incorporaros también otra de las obras de nuestra colección, Angelica Kauffmann. Me ha quedado pendiente hacer el cálculo porque os quería decir, tenemos tantas obras de pintoras y tantas pintoras en la colección, son bastantes y yo me he dejado a muchísimas para que las podáis descubrir básicamente. Pero bueno, las obras más antiguas que tenemos, habéis visto a Moillon y a Angelica Kauffmann. ¿Por qué es importante Angelica Kauffmann? Porque mirad, ella es una de las fundadoras de la Royal Academy of Art. Y aquí tenéis una obra de Zoffany, de unos años posteriores. Se crea la Academia en el año 68, están todos los grandes artistas británicos y hay dos mujeres, Angelica Kauffmann y Mary Moser. A ver si las localizáis. Bueno, os lo he puesto fácil porque puse ahí los nombres. Aquí. Están aquí, o sea, no están aquí. No están en el espacio público, porque el espacio público está reservado a los hombres. Ellas están aquí en unos yesos en la pared representadas, pero no están en esa representación real de la academia. Como os dije, la academia se crea en el 68 y luego hay otro dato interesante, las mujeres tuvieron que esperar a 1893 para poder asistir a las clases de dibujo de desnudo. O sea, en los primeros años no podían asistir a clases como esta, en la que el modelo desnudo estaba en el espacio, en el mismo espacio para poder trabajar del natural. Entonces, bueno, no dejan de ser impedimentos también a la hora de acceder a las mismas condiciones que los hombres. Bueno, sí que fueron aceptadas, efectivamente, algunas mujeres fueron aceptadas en las academias, pero obviamente no gozaron de los mismos privilegios ni de la misma consideración que tenían sus colegas varones. Bueno, aquí tenéis otra imagen muy diferente, muy distinta. Y antes hablaba con Dolores que me gustaba cómo se podían contraponer también imágenes que ella ha presentado, ¿no?, de esos espacios puramente masculinos, de reuniones, de salones, etcétera. Y siempre nos preguntamos dónde estaban las mujeres, ¿no?, qué hacían las mujeres.
y sabemos que había mujeres pintoras, en el impresionismo mucho más, son de todos conocidas, pero bueno, aquí tenéis, por ejemplo, una obra de... el cuadro está perdido, no se sabe cuál es su destino, cuál ha sido su destino, pero bueno, es la Académie Julian, que es una academia importante en París por la que pasaron muchos artistas varones y también artistas mujeres, un espacio en el que se encontraban, en el que podían conversar, trabajar y un poco lo que yo os quiero plantear, trabajar a partir del diálogo, no de los monólogos que de cada uno, ¿no? El trabajo conjunto. Pero fijaros en el niño que están dibujando, que tiene un paño puesto en la cintura, o sea, seguimos un poco manteniendo esa separación entre los ámbitos en los que hay mujeres y determinados temas. Bueno, otra idea. ¿Veis que os estoy lanzando ideas? Otra es la posición, el ser observada y el observar. Una mirada también. Cómo hemos asistido, a partir de todas esas lecturas que os planteaba, a una hipervisibilidad de la mujer como objeto de la representación, pero a la invisibilidad persistente como sujeto creador. Bueno, en este planteamiento os he traído unas obras o una selección que nos permiten trabajar sobre esa mirada, ¿no? Sobre la mirada del artista, la mirada en principio para quien van dirigidas las obras y cómo se nos presentan las mujeres que forman parte de esas representaciones. Desde la obra de Manet, en el balcón, fijaros que son como objetos que están en el balcón para ser exhibidos, porque el varón está detrás, como mostrando, pero para ser vistas también. El caso de la obra de Renoir, del palco, de nuevo él está observando con los prismáticos y ella es el centro, es el foco de la atención y de nuevo se nos presenta al espectador, no sabemos cuál es ni cómo es el espacio del teatro ni qué está ocurriendo, o sea, el foco lo tenemos en la figura femenina, ¿no? En la figura que se nos está presentando. Y empezamos a tener otras miradas también, ¿no? Otras miradas. Hay algo importante también, fijaros en los espacios en los que están estas mujeres. Los espacios públicos están muy delimitados, son estos teatros, estos palcos o los parques. Pero hay otros espacios, bares, cabarets, otros centros de ocio en los que las mujeres tampoco, o de los que tampoco forman parte. Pero bueno, estos son espacios públicos en los que ellas se pueden mover. Esta es una obra de Eva González, para que veáis también esta mirada, este planteamiento. Aquí ella es un poco más desafiante, cómo nos presenta esa mujer en el palco. Pero yo creo que la clave de lectura la tenemos con la obra de Mary Cassatt. Mary Cassatt nos plantea esa mirada activa, esa otra mirada de la mujer, de ser objeto, de ser observada. Ahora es ella, es esa mujer que está en el teatro también, en ese espacio público, la que está observando, pero fijaros en el cruce de miradas. Ella es ajena a nosotros, a los espectadores, en cambio las otras no, las otras nos miraban directamente a nosotros espectadores masculinos, en principio. Ella está mirando, está pendiente de lo que ocurre en el teatro, pero aquí tenemos, mirad, a este otro personaje que parece que su mirada se dirige directamente a ella. Es la manera también de enlazar la mirada del espectador y hacernos formar parte de la escena de alguna manera, pero es un planteamiento absolutamente diferente a los anteriores. Entonces, bueno, es esa idea que os decía de mirada activa. Y creo que aquí es donde tenía un texto que os voy a leer. A ver.
y creo que está aquí. Si lo encuentro, os lo leo enseguida. Listo. Os leo. Es un texto de Griselda Pollock también. Veis que ha sido mi referente. Os recomiendo que leáis, si os interesa el tema, que leáis la obra de Griselda. Ese es, en cierto sentido, el tema del cuadro, la vulnerabilidad de las mujeres en los lugares públicos, donde se ven expuestas a cualquier mirada comprometedora. El detalle ingenioso de representar a un espectador dentro del cuadro que evoque la figura del espectador situado fuera del mismo no puede ocultar un asunto más serio, el hecho de que los espacios sociales, en el siglo XIX, están controlados por hombres que miran a mujeres. Así, la relación que se establece entre el espectador situado fuera del cuadro y el hombre representado dentro del lienzo sirve para recordarle al espectador que él también participa en ese juego. El hecho de que la protagonista esté representada mirando de una forma tan activa, lo que se refleja sobre todo en la circunstancia de que sus ojos se hallen ocultos tras unos gemelos, impide que sea objetualizada, confirmando que la mujer es el sujeto de su propia mirada. Veis que hay un cambio considerable. Bueno, otro tema. Me quedan dos temas y vamos cerrando este planteamiento. Interiores e intimidad. También cómo hemos ido avanzando o cómo hemos ido viendo las diferentes maneras de presentar y de ver a la mujer en espacios de intimidad. Desde estos espacios de placer en el rococó, en el que veis esta obra de Boucher, esta toilette, este momento también de intimidad, pero fijaros cuántos elementos hay que nos están dando una lectura también de una situación un tanto pues erótica o bueno, pues como nos está haciendo ver ese lado femenino, ¿no? Con, bueno, pues veis que se está poniendo la liga, el gato que está jugando, ¿no? Son toda una serie de elementos en esta escena que nos dan una lectura diferente a lo que más adelante, hay un salto cronológico, pero para que vayamos viendo otras maneras de plantearnos esos espacios de intimidad, y para ello os he traído esta obra de Mary Cassatt, en la que bueno, tenemos a mujeres leyendo, hay muchas mujeres leyendo a lo largo de la historia del arte. Entonces, bueno, hacían otras cosas las mujeres. Y esta pieza, que ya la visteis ayer en otra presentación, la obra de Berthe Morisot, otra de las pintoras que está representada en el museo y que fue objeto de una exposición monográfica hace unos años en el museo. Bueno, es un espacio de intimidad trabajado o tratado de otra manera, trabajado desde la modernidad y desde desde el pensamiento de un espacio íntimo y propio femenino. Son espacios, como os decía, separados, lo público y lo privado, pero aquí tenéis a esta mujer, a esta joven, en un espacio realmente propio, en el que es consciente de su feminidad, de su cuerpo, de su imagen. Yo creo que veis que hay una mirada diferente en esta pieza. Es una manera de ir construyendo también, o de que se vaya construyendo la feminidad autoafirmativa, ¿no? El estar segura de sí misma y de que es bueno, pues de una concreción también. Se aleja de esas representaciones anteriores en las que hemos visto que el cuerpo, lo que se hace es exponer el cuerpo a la mirada del hombre. Aquí es ella misma la que se está contemplando. Bueno, el espejo, veis el título, el espejo sí que hace referencia a dos ideas. Por un lado es cómo se denominan esos espejos, ese mobiliario. Y en la exposición no pudimos tener el espejo, porque existe ese espejo, está en París, y era el espejo de Berthe Morisot. O sea, era su propio espacio, su propio mobiliario. Y, por otro lado, hay otra lectura
que sí que tiene que ver con Eros, entonces que también tendría que ver con el, digamos, con el despertar. Parece que es una joven, es una figura femenina en la adolescencia, con el despertar también de su propia sexualidad y del conocimiento, como os decía, del autoconocimiento femenino. Bueno, esta obra estuvo en la tercera exposición de los impresionistas en el año 77 y fue muy bien acogida por la crítica. Morisot formó parte de varias exposiciones. Sabéis que ella se casó con Eugène Manet, con el hermano de Manet, con lo cual también hay un círculo propicio, un círculo de artistas. Aquí tenéis otra pieza que también pertenece a la colección Carmen Thyssen, que es la pastora desnuda tumbada. Bueno, y entramos en una nueva mujer. En el recorrido de mujeres ya estuvisteis viendo la obra de Ubuk, visteis también finalmente la obra de Lichtenstein. Yo os quería plantear otros dos ejemplos para que no sea excesivo, y me he dejado a muchas, muy a mi pesar, me he dejado a muchas pintoras fuera. No voy a mencionar a todas las mujeres que formaron parte de las vanguardias rusas y de las cuales hay una muy buena representación en nuestras colecciones, de mujeres que también trabajaron en torno a la órbita del cubismo o del futurismo, pero bueno, no caben en una hora todas ellas. Y entonces me he decantado por dos que especialmente yo creo que nos atraen en el área de educación. Una de ellas es Sonia Delaunay. Sonia Delaunay-Terk, pareja, mujer de Robert Delaunay. Y nos sirve muy bien para plantear ese papel que tiene la mujer en este nuevo escenario de la historia del arte, ¿no? Ese papel que pasa de ser la tradicional. No hemos hablado de las mujeres al lado de artistas, porque es otro tema, pero esa mujer que es musa, que es modelo, ahora es ella, es artista, no es algo de el pintor. No sé si me entendéis también el planteamiento. Ellas tienen ese otro papel en la historia. Bueno, tiene que ver con todos los cambios de la primera mitad del siglo XX, de los cambios que se producen tras la Primera Guerra Mundial también, pero de nuevo estamos también situándonos en un contexto muy determinado. Son mujeres de una determinada clase social que tienen acceso también a estos escenarios intelectuales, pero es una mujer liberada sexualmente y capacitada para el mundo laboral, ¿no? Son como elementos que van conformando otro modelo de mujer. Sí que hay una imagen andrógina asociada a ellas en los cortes de pelo, en los vestidos, pero no tan peyorativo como el que se otorgaba a las sufragistas, de las que tampoco hemos hablado, pero ahí prácticamente se las masculinizaba y se ironizaba sobre ellas. Bueno, hay algunos focos que me parece interesantes si queréis profundizar. Bauhaus me parece que es un lugar en el que se pueden encontrar en el que se pueden descubrir muchas mujeres, pero fijaros, Bauhaus, que para mí es un ejemplo también muy interesante, ¿no?, de esta renovación de las artes industriales y de la educación artística. Sin embargo, las mujeres están asociadas a determinadas disciplinas o a determinadas labores en la propia escuela. Están más centradas en el diseño de muebles, por ejemplo, de juguetes, en la fotografía también, pero sobre todo en los textiles, en los tejidos. Entonces aparece un elemento que es muy importante a lo largo de toda la historia y también asociado a la mujer, que yo creo que en los recorridos lo habréis comentado, y es el tema de la costura, del tejer, del crear, ¿no?, de esos momentos yo creo que de reflexión y de ensimismamiento, de pensamiento de las mujeres. Bueno, por eso os he traído esta pieza de la colección, Los vestidos simultáneos,
para que vierais también la relación o la manera de trabajar de Sonia Delaunay de una manera, yo diría que interdisciplinar en ella misma, en la que no hay mucha diferencia entre su obra plástica y el diseño que hace de vestidos. Ahí tenéis el abrigo, que es el que tenéis de las tres figuras, lo veis, es el del medio. Entonces, por eso nos emociona mucho cuando encontramos este tipo de cosas. Y que si os apetece, ahora mismo hay una exposición en la Tate Gallery donde está ese cuadro y está ese abrigo. O sea que si tenéis una escapada a Londres, hay una exposición sobre Sonia Delaunay. Por eso no habéis visto el cuadro en el museo. Bueno, quería traernos a Sonia Delaunay a España, porque sabéis que tuvieron una breve estancia en España, Sonia Delaunay y su marido, en el periodo de la Primera Guerra Mundial, hasta el año 20. Y aquí en Madrid hubo una boutique de Sonia Delaunay y ella trabajó para la aristocracia madrileña. En aquel momento hay una foto preciosa de 4 hijas de los marqueses de Urquijo, como en los años 16-17, con los vestidos estos típicos años 20, bueno, tipo Charleston, como digo yo, y las sombrillas diseñados por Sonia Delaunay. Bueno, tenía la boutique, por si queréis rastrear, en la calle Columela, no sé si quedará algo. Pero bueno, es interesante, ¿no?, cómo llegan aquí y desde aquí también empieza a irradiar ese tema del diseño. Bueno, mirad. Bueno, no os he dicho, el abrigo lo diseñó para la actriz Gloria Swanson. Fijaros, el diseño de los zapatos, haciendo juego con el abrigo. Los que tenéis ahí son azules, son de la exposición que os digo de la Tate Gallery, pero bueno, podéis ver el boceto y la realización. Son de Ferragamo, los zapatos del diseñador, vamos, de la casa italiana. Y entonces quería que las vierais también, que las vierais con esos trajes, que vierais a Sonia en su estudio, rodeada no solamente de los tejidos que ella diseñaba, de sus obras plásticas, lienzos, papel, bocetos, o sea, cómo realmente toda su obra es un conjunto y estaba rodeada de todo ello, ¿no? Y bueno, estas mujeres liberadas, años 20, con esos trajes de Sonia. Y aquí la tenéis ya mucho más mayor, pero sigue inmersa o seguía inmersa en su trabajo. Os leo un texto muy breve de la propia Sonia, para que veáis también la posición de estas mujeres. Dice: desde que empezamos a vivir juntos, yo estuve en segunda fila y antes de la década de 1950 jamás di un paso adelante. Robert era brillante, tenía el instinto de genio. Por mi parte, yo vivía a mayor profundidad. Fijaros ella misma cómo plantea esas ideas que os decía, la idea de él es brillante y él es un genio, la propia artista. Bueno, y la última en la que nos vamos a detener es Georgia O'Keeffe. También hay varias obras de esta artista norteamericana en la colección. Bueno, en este periodo tendríamos que hablar también de esas relaciones de parejas de artistas, ¿no?, de las dependencias, de cómo se desarrollan sus carreras profesionales, de cómo en ocasiones se paran en ese momento de la crianza, ¿no?, de querer formar familia y luego retoman o no retoman porque todavía ocurría. Bueno, en el caso de Georgia O'Keeffe, sabéis que ella se casa con Alfred Stieglitz, él es fotógrafo y ella está muy influida también, ella es fotógrafa también, hace fotografía y en su obra se ve bastante la influencia de la fotografía en cuanto a los encuadres, a la iluminación, etc. Ellos se fueron a vivir a Nuevo México, a una zona del suroeste americano,
Y entonces lo que quiero es que imaginéis esos espacios inmensos de desierto, que es el horizonte que tenía Georgia O'Keeffe, y además que la fascinó. O sea, es un espacio, un entorno que fascinó a esta pintora. Entonces el paisaje es uno de los referentes en su pintura. Sabéis también que ella es conocida por el trabajo que hace de flores, por la representación de flores, en algunos casos asociadas a una iconografía de lo femenino también, ¿no? Como que tienen como una simbología o una relación con el cuerpo de la mujer. Pero a mí me interesa que veáis los formatos, porque creo que eso es interesante, como esos grandes espacios en los que ella trabaja se trasladan de alguna manera a su mirada, a su pintura, y lo que nos está presentando son obras de gran formato en las que a su vez se amplían, es como si fuera una macroimagen de una flor. Yo creo que el lirio lo reconocéis, pero está tan ampliada la mirada que efectivamente casi hay una forma antropomórfica, ¿no? A ver cómo sería, porque fijaros el lenguaje, antropomórfica, cuando es un recuerdo de un cuerpo femenino, ¿no? O sea, el propio lenguaje nos complica. Bueno, mirad, aquí tenéis otro ejemplo en el que quizá es más obvio esto que os estaba mencionando. Es una flor azul, pero hay una referencia obvia al sexo femenino. Bueno, realmente yo creo que ella trabaja, como os decía, en formatos enormes y con una pintura centrada en el simbolismo y en la abstracción. Aquí tenéis otra imagen, y esta la he traído en relación para que vierais la silla. Yo creo que es la silla o el caballete, pienso que es la silla donde está ella sentada, con esa calavera de no sé qué animal americano, y la obra que ella ha realizado. En esta imagen es una fotografía del año 68, ya la veis mayor. Es curioso también porque ella fue, en la mayor parte de las fotografías de Stieglitz, ella era su modelo y trabajaba muchísimo el desnudo. Entonces yo sí que creo que hay una relación entre su propio cuerpo, ¿no? Su propio cuerpo desnudo fotografiado permanentemente, y la mirada que ella traslada a la pintura. Bueno, esto tiene que ver con esos espacios que os mencionaba de desierto y de inmensidad, ¿no? De esa otra escala. Y la imagen del centro es la obra que forma parte de nuestra colección, y os la traigo simplemente para que veáis esa influencia que os planteaba de la fotografía en cuanto a encuadres, a iluminación. Ella, la ciudad de Nueva York también la tenía fascinada, yo creo que como a todos, ¿no? Los rascacielos, los cielos, esas formas que se generan, y también hay una parte importante en su producción de paisajes urbanos. Bueno, y ahora os leo este texto. Ya vamos a terminar. Me acerco aquí para leerlo bien. También de Galeano. Veis que le he explotado muchísimo en esta conferencia, pero parece que había escrito el libro pensando en mí. Bueno, La intrusa. En 1951, una foto publicada en la revista Life causó revuelo en los círculos ilustrados de Nueva York. Por primera vez aparecían reunidos los más selectos pintores de la vanguardia artística de la ciudad: Mark Rothko, Jackson Pollock, William de Kooning y otros 11 maestros del expresionismo abstracto. Todos hombres, pero en la fila de atrás aparecía en la foto una mujer desconocida, de abrigo negro, sombrerito y bolso al brazo. Los fotografiados no ocultaron su disgusto ante esa presencia ridícula. Alguno intentó en vano disculpar a la infiltrada y la elogió diciendo: «Ella pinta como un hombre». Se llamaba Hedda Stern. Y ahí tenéis la imagen. Fijaros,
Es la única mujer entre todo ese grupo de artistas que nos parece que todavía están pintando. Estamos hablando del año 51 y sigue existiendo esa diferencia evidente y esa diferencia que evidencian también ellos mismos. Bueno, pues Geda, esta artista desconocida, también os invito a que rastreéis su obra y la conozcáis un poco. Murió en 2011, hace nada. No sé si alguien la conocía. Bueno, este ya ni os lo leo, es uno de Virginia Woolf, que viene también un poco al hilo de todo lo que hemos estado trabajando. Las mujeres han servido todos estos siglos de espejos, dotados del mágico y delicioso poder de reflejar la figura de un hombre al doble de su tamaño natural. Bueno, ahí tenéis una lista que he puesto puntos suspensivos porque afortunadamente hay muchas más. Y quería cerrar con esta imagen, ya he terminado, porque es una imagen que me parece que tiene que ver con cosas de las que se han planteado aquí, y es con la mirada y con el conocimiento que cada uno de nosotros aportamos. Aquí lo que estáis viendo es a una mujer explicando una obra de Gérôme, del artista francés Gérôme. Pero claro, esta mujer nos está hablando de una obra desde su conocimiento, desde su experiencia real, porque ella, como veis por su ropa, es una mujer árabe que conoce perfectamente lo que se está representando en esa obra, que son unas tenerías, ¿no?, donde se tiñen las lanas y se generan los tapices. Y entonces, con esta imagen, lo que quiero plantear es ese no cerrarnos a otras lecturas, a otras posibilidades y a otras miradas que indudablemente van a contribuir a que nuestro conocimiento de la obra de arte sea mucho más rico. Nada más, muchísimas gracias.